completamente en vivo. Ah, no, ¿verdad? No estamos completamente en vivo. Casi en vivo. Ponga la música. A bailar, Marce. A bailar, Marce, que ya es diciembre casi. Estamos a punto Casi ya, a ¿verdad? puntito, así con un pie en las posadas. Con un Así. pie en las posadas. Y otro en las vacaciones. Y otro en las vacaciones. Oigan, ¿ya vieron mi look que traigo? Mi camisita rosa como la muñequita diabólica. Ay, mira nada más la muñeca. Ay, mira. Le copié el look a la muñequita diabólica. Sí, Jonas. Sí, No, oye, ¿por qué andas? Jonathan, no. ¿Por qué andas Mal, así? ¿verdad? Una buena Muy mal, elección muy mal yo. estética. Oigan, pues está con nosotros una alineación de mujeres increíbles, impresionantes. Mi querida Marcela Román, ¿cómo estás, Marce? Muy bien. Bienvenida. Jonathan, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Sandy, Karen. Y también mi querida Karen Lozada, Muchas gracias. que ambas, bueno, pues ya son de casa prácticamente. Así y es. también mi querida Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Contentísima de estar con estas grandes mujeres y por supuesto contigo y con la audiencia. Sí, gracias por todo, a nuestra audiencia, por sus comentarios, por su apoyo. Y bueno, pues vamos a empezar. Tenemos un programa con muchas absurdas, pero también con mucho mensaje de odio generado desde los medios de comunicación hegemónicos, que creo que siempre es importante cuando hay algún mensaje, algún discurso de odio propagado a través de los medios hegemónicos, el que los medios públicos y programas como estos podamos hacerles frente y podamos hablar de eso, que no normalicemos el mensaje de odio ni en las calles, ni en la vida cotidiana como pueblo, como sociedad, y mucho menos en los medios, porque además los medios, en este caso, son concesiones del Estado y tendrían que responder a los intereses del pueblo y a los intereses de las mayorías. No hay intereses de un grupo que piensa que la única forma de disputarse la patria ya no es a través de las elecciones, ya no es a través de la vida democrática y la normalidad democrática del país, sino que es a través del odio y a través de la violencia. Entonces, pues tenemos un programa preparado en ese sentido y de una vez, sin más preámbulo, vamos a la primera absurda, ¿les parece? En las absurdas a la carta. Vamos. Ándale, salió mucho. Media. A estas alturas es triste que un concurso, pues ya controvertido, polémico, quizá ya obsoleto, que no tendría ya nada que ver con los tiempos que corren actualmente, pero como el de Miss Universo, que la victoria de la mexicana Fátima Bosch se hayan empañado con estos señalamientos. Nada le va a quitar lo bella a Fátima, pero estos escándalos sí nos quitan lo celebrado. Sandy, tú traes este tema Sí. de lo de Miss Universo, ¿no? Ay, me parece un tema que no podía dejar de hablarse porque extrañamente cuando una victoria ocurre en el país es por mano negra o porque estuvo implicada alguna otra persona, pero cuando algo sale mal, siempre Claudia o AMLO o la 4T tiene la culpa, ¿no? Sí. ¿Y qué sucedió en el certamen de Miss Universo? Bueno, pues que de entrada empezó a sacar mucha pudredumbre de lo que ya conocemos como lo es el machismo, estas relaciones de poder en ese tipo de concursos que puede uno estar o no de acuerdo, pero siguen existiendo, ¿no? Exacto. Siguen existiendo ahí y bueno, hay que vivir con eso. Pero lo que sucede es que el triunfo de la mexicana, de la tabasqueña, que por cierto, viva Tabasco, pues dejó salir la comentocracia, que no pierden una oportunidad, ¿no? Se une en este caso Adela Micha a sacarle supuestos trapitos al sol diciendo que la tabasqueña pues es casi familiar directa, bueno, no dice de la presidenta, pero sí de la secretaria para regresarle al pueblo lo robado. Entonces la une con ella, la une también con un tema de Pemex a través de su papá. A esta narrativa se une también personajes como Raimundo Riva Palacio, diciendo que bueno, que el triunfo fue comprado y que lo que está pasando con Miss Universo es una analogía de lo que está pasando en el país,
con la presidenta al frente. Que todo es un caos, todo son relaciones de poder, todo es nepotismo. Y corrupción. Y que bueno, la corona fue manchada por la corrupción, según Adela Micha. Y eso, en una primera instancia, debatible completamente, pero ya el grado de decir que prácticamente la presidenta compró el certamen es totalmente ridículo, pero es lo que hemos estado hablando durante ya mucho tiempo en estos espacios, es utilizar cada acontecimiento para pegarle así, son como esos golpes al aire, ¿no?, que da la oposición. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, ya tiene que tener una implicación directa con la Cuarta Transformación o involucrada de forma negativa a la Cuarta Transformación. Entonces, pues, me parece que es un intento desesperado de muchos de muchos intentos desesperados que han estado dando durante pues estos 7 años, Karen. Y este es otro más. Digo, independientemente de que efectivamente, y yo no hablo mucho de estos temas, pero sí es debatible el asunto de una premiación de la belleza de las mujeres, y eso me parece que es un tema aparte, pero ya hablar directamente que la presidenta lo compró o que hay un entramado ahí de corrupción para que la mexicana ganara el certamen, pues me parece totalmente ridículo, Karen. Sí, no, muchas cosas. La oposición mediática está peleando contra sí misma y va perdiendo desde hace mucho tiempo. Y un ejemplo es Adela Micha, o sea, qué descabellado es pensar que ahora la presidenta, teniendo tantos asuntos prioritarios que atender en nuestro país, sí, va a enfocarse en gastar el recurso público para una corona de Miss Universo. Tenemos mucho dinero, al parecer, sobra el dinero en México, y esto es parte de estas narrativas de una teoría en la que se conspira todo el tiempo, en la que se quiere presentar a la 4T de una forma totalmente ligada a los gobiernos del pasado, ahora a una simulación, sin tener ni una sola prueba. Quisieran ya que la presidenta estuviera tan metida dentro de esos asuntos, pero no, hay otras prioridades en el país, y más allá del tema del debate de este concurso en específico, creo que sí es destacable lo que dijo la presidenta en su momento sobre la ganadora, la tabasqueña Fátima, que pues el alzar la voz y lo que este mensaje podría y representa tanto en nuestro país como a nivel mundial. Eso es lo que yo quisiera apuntar en este tema. Y concluyo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta Fátima, que además ha salido en fotos leyendo al Che Guevara, qué hubiera pasado si ella fuera una férrea opositora a la 4T? ¿Estarían diciendo esto? En contra de la 4T. Así es, estarían diciendo que todo fue una cortina de humo y que todo estuvo pagado y que es un sinfín de corrupción a lo interno, o estarían destacándola y sacándola en todos los programas como la representante de Miss Universo que ganó por México y que no apoya a este gobierno. ¿Qué pasaría, no? Eso, fíjate que sí es bien interesante, Marce, porque es como lo contrario, ¿no? Si fuera una persona de derecha o una persona reaccionaria, pues a lo mejor no estaríamos viendo estos videos en donde tratan de restarle el mérito que tiene esta mujer. Y además, algo que dice Karen bien importante, yo lo más rescatable de todo este asunto es cuando ella alzó la voz en contra de una violencia que estaba ejerciendo alguien del propio certamen, ¿no? Exactamente. Que prácticamente ¿no? le dijo, prácticamente dijo como tonta, ¿no? Le dijo tonta. Entonces, eso es muy rescatable porque en un momento en México, en donde es tiempo de mujeres y en donde se está combatiendo el machismo y todas las expresiones de los micromachismos y de expresiones violentas en contra de las mujeres en diferentes formas, creo que es importante que en un certamen tan visto por hombres haya esta defensa de la mujer, de la voz de una mexicana. Eso para mí es lo más rescatable de todo este asunto y no hay que perder el punto de eso. Claro, y eso no lo van a rescatar los medios. Efectivamente no se habló, cuando salió esta nota, la vimos más bien en redes y demás, de la crítica que ella hizo a que le dijeran tonta, y fue una voz que en realidad expresaba seguramente una incomodidad de todas las mujeres que estaban ahí, y fue la que se atrevió. Y de hecho también es de pensar si eso es parte de lo que se le celebra, o sea, además de su físico y su belleza, que haya alzado la voz.
pero yo pienso que, bueno, estos medios que nadie ve ya, o sea, que no tienen presencia política, pues se montan en un evento internacional también para ser vistos, o sea, para destruir obviamente a la 4T, para tratar, ¿no?, de incentivar esos discursos que no son nuevos contra la Cuarta Transformación, aunque no tenga sentido politizar este evento que no tiene nada que ver ni con México, ni con la 4T, ni con Claudia, ni nada. Pero claro, es fácil montarse porque además logran la perspectiva internacional. O sea, hoy hablar de Miss Universo te coloca en la agenda internacional. Claro. Eso es lo que trataron de hacer. O de la posible corrupción. Es que, eso es muy importante lo que dice Marcen. Un evento aislado de la política, que ellos lo politizan, ¿no? Porque incluso, fíjate, lo que es la ironía de este meollo. Hay un juez que sale del certamen porque lo renuncian, ¿no? Y el dueño habló y dijo que, bueno, tuvieron problemas internos, como yo creo que la mayoría de empresas pueden tener, términos de contrato, ¿no? Rotación de personal. Pero el nombre que él tiene es Omar Harfuch. Extrañamente, ¿no? Entonces, hasta eso lo tomaron. ¿A poco? Sí, es una coincidencia. Incluso Adela en esta misma editorial, columna dice, a ver, aclaro que no tiene nada que ver con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Ajá, lo aclaro para que no haya esas confusiones. Pero dice, hasta parece comedia negra. Así es cierto, sí es verdad. No, Sandy Micha. Como todo bien coincidente, ¿no? Sí, entonces... para retratar esta irrealidad de país que ellos están tratando de construir, en donde todo es corrupción, donde todo es nepotismo, en donde todo está mal, ¿no? Sí, entonces es una cosa, una suerte de meollo ahí que se armó, que lo tomaron para politizarlo cuando pues no tiene nada que ver, es un certamen de belleza, que haya conexiones familiares, bueno, pues entonces vamos a ponerles a sacar nosotros sus conexiones familiares de la oposición, que son muchísimas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una serie de coincidencias desafortunadas y la verdad, un saludo a Fátima, un saludo a la presidenta también, que pues es tiempo de mujeres y que pues les va a doler ver a una mujer ganando, una mujer representando y una mujer México, levantando su voz. Defendiéndose y hablando firme, ¿no? Sí, porque si hubiera sido firme. otro tiempo y a lo mejor otra mujer se hubiera quedado callada. Sí. Porque se ha soportado, se ha tolerado mucho todo esto y normalizado en los medios incluso este tipo de violencia. Sí, un certamen, la verdad que es así ícono del machismo y de muchas microviolencias, que por primera vez se vea de otra perspectiva y que se haga otra lectura de las Misses, no nada más como cuerpos, sino también como personas, como seres pensantes. Claro. Maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo absurdo, la de la Micha. Me encantó tu parodia de Adela Micha. Ay, para que lo sepa la audiencia, yo invito muy bien a Adela Micha. Un día si me invitan a un café, les hago una invitación completa. Pero previo a una cooperación. Cooperación voluntaria como boteada. Vámonos con el siguiente video. Esta muerte de Carlos, como dije, despertó al Bronco, al México Bronco. Y todos conocemos al México Bronco. Y hago un punto y seguido. La gente ya no tiene miedo. ¿Es correcto? Cuando despiertas un México Bronco que no tiene miedo, que se vaya a misa, Claudia Sheinbaum, a rogarle a Dios que no le pase nada. No físicamente, sino en descomposición al país. Bueno, pues ahí está lo que hablábamos de la violencia, del discurso de odio y el discurso de violencia, basado además en una irrealidad. Porque puedes armar un discurso de odio cuando hay elementos de la realidad que de alguna forma te puedan ayudar a armarlo. Pero cuando es una irrealidad, dices, despierta el México Bronco y entonces que se cuide la presidenta, que vaya a misa, porque algo le puede pasar. Y después rectifica y dice, bueno, al país, pero la intención era decir que le iba a pasar algo a la presidenta. Pues es un llamado, porque el México Bronco en principio no está despierto. El México Bronco ha pasado a un proceso en donde es parte protagonista del cambio y de esta transformación profunda que le está beneficiando por primera vez en muchísimo tiempo. Y entonces, ¿cuál es el llamado del México Bronco? Pues a las oposiciones violentas, a que cualquier persona pueda de alguna forma levantarse en contra de actores de la Cuarta Transformación o de la propia presidenta. Es un llamado abierto a la violencia que se está de alguna forma
disfrazando de que está un México encabronado o de un México que está harto y que va a ejercer de alguna forma algo en contra de este gobierno. Me parece terrible. Sabemos que es Alarraqui, sabemos que es ese personaje, pero viendo las últimas manifestaciones, viendo la manera en la que se ha estado exponiendo la violencia y el odio en las calles y en el discurso en los medios de comunicación, no creo que esto sea como para decir, no pasa nada, es Carlos Alarraqui. Yo creo que sí hay que poner atención en este tipo de amenazas que hacen estos personajes, Karen. Sí, han sido unas semanas sumamente violentas por parte de grupos que considero yo abiertamente buscan generar un ambiente en donde hay una desestabilización tremenda de nuestro país y dar o ceder esa responsabilidad a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. Ahí hay varios puntos que sí son importantes, ¿no? El primero, México Bronco está despierto. Quien está despierto es un México profundo. Es el México profundo que ha votado por una transformación del país de manera pacífica y que lo ha ratificado apenas hace un año. Ese es el México que está despierto. Hay ciertos grupos opositores que ya los conocemos de siempre, sí, y van a seguir los Alarraqui, los de Mola, todos estos señores que están enojados y señoras que están enojados por todo lo que han perdido del pasado, pero también hay ciertos descontentos orgánicos que no son los que hemos visto que se manifiestan de manera violenta. Eso sí hay que precisarlo. Creo que es un momento en el que hay que ser muy cuidadosos con las palabras, sobre todo porque en un ambiente de odio que ya pasó no solamente de la pantalla sino a las calles, pues este tipo de declaraciones resultan sensibles. Resulta sensible que una voz pública de la oposición le diga a la presidenta que se tiene que cuidar y que mejor se vaya a misa. No lo voy a magnificar, pero tampoco lo voy a minimizar. Lo pongo en la justa dimensión en la que esas palabras son totalmente irresponsables y son un llamado hacia una acción violenta de parte de quienes están en contra hacia la presidenta. Que es una minoría. Que es una minoría. Que no es ese México Bronco. Exactamente, y que creo que más adelante vamos a profundizar en el tema de las protestas y los bloqueos, pero en esto creo que pues eso es lo ¿Se acuerdan que hace un tiempo decía Carlos Alarraqui que le habían enviado, tenía de buena fuente información, que le habían enviado a la Unión? Que porque que porque él estaba siendo un perseguido, porque no tenía libertad de expresión. ¿Qué más libertad de expresión quiere Carlos Alarraqui que lanzar una amenaza directa en un espacio a la presidenta? Sí. Eso es una amenaza totalmente, y no lo tomemos como algo menor, porque recordemos lo de Jorge Romero, nos falta la violencia. ¿Y qué sucedió? Efectivamente hubo violencia, que agarraron a los jóvenes, y esto es una llamada. O sea, toma el espacio y dice, poquito a poco ahí vamos, que se vaya a misa. El otro que está diciendo, le están rascando los al tigre, ¿no? Ajá. Entonces son amenazas que están lanzando, y no lo tomemos como algo menor, porque pues sí, efectivamente podemos decir, nadie ve a Carlos Alarraqui, pero Alarraqui tiene un gran poder, que es el poder económico. No, pero además sí lo ven. Sí. El gran asunto de esto es que sí logra capturar a todo un grupo de audiencia que no es poco, que cada uno de sus videos los ve muchísima gente. Y el que una persona, ya desde un mensaje de ultraderecha, con todos estos elementos que estamos viendo, el propio Salinas Pliego, lo que estamos viendo en las calles, haya una amenaza en contra de la presidenta sobre texto de que es el México Bronco, que como bien lo dice Karen, lo que estamos viendo es un renacer del México profundo. Sí, pero un México Bronco no lo estamos viendo en estos momentos. O no como él lo entiende, porque el México Bronco es el que estuvo en 2006 marchando contra el fraude, en el 2012 con la imposición y en el 2018 votando por la Cuarta Transformación. O sea, también, ¿qué entiende él por el México Bronco? O se refiere al bloque negro, al que le pagaron por destruir el centro histórico, que hacen como que están enojados por algo y cuando en realidad están cobrando. O sea, ¿a qué se refiere? Acciones, y desde ahí una idea muy distinta, porque claro, los pueblos tienen derecho a hacer sus revoluciones cuando hay injusticias, y ahí hay los pueblos que luchan y que se organizan y demás, pero no se refiere a eso, se refiere a los grupos que se organizan, pero se organizan con dólares o se organizan financiados o los arman para
ejercer violencia. Sí. Y ahí estamos hablando de cuestiones políticas absolutamente distintas, porque la violencia como una discusión de los pueblos, etcétera, como parte de otro elemento contextual, es un debate, pero lo que él se está refiriendo son a los grupos de choque, de odio. Exacto. O sea, al odio inmediato que estamos viendo hoy se está ejerciendo. Sí, eso que tú dices del México Bronco es muy importante, porque sí, por supuesto, si lo ponemos como en tiempo y espacio más cercano, el 2006, toda esta cuestión de cómo hubo esta indignación, que sin embargo no paró el fraude electoral, eso debemos de decirlo, pero que sí provocó, eso sí es importante, porque hubo una organización, pero no paró el fraude electoral. Pero ha venido estas intenciones del México Bronco desde los 60s, en plena guerra sucia, la resistencia de los jóvenes, de los movimientos estudiantiles, incluso de los guerrilleros, y de un montón de organizaciones que estaban en contra del sistema autoritario que en ese momento estaba comandado por el PRI, que después regresa. Estaba yo viendo este asunto de la guerra sucia, de la represión en contra del pueblo, duró 20 años. De los 60s a los 80s. Ajá. Y en medio de eso, la matanza del 68, el halconazo en el 71. Y entonces estamos viendo que ese México Bronco tuvo expresiones en diferentes luchas sociales desde los 60s, y que entonces lo que estamos viendo ahora es cómo en el 2018 ese México Bronco se convierte en protagonista de su propio cambio, en donde ya no está esperando nada, sino que toma el poder a través de Andrés Manuel, luego de la presidenta Claudia Sheinbaum, y cambia su propia realidad. Pero ya no es un México Bronco en contra de este gobierno, porque este gobierno ya es el pueblo. Ya no sería como un México Bronco en contra de sí mismo, ¿me explico? Exactamente. Que esa es la parte más sustancial. Y entonces tienen que aludir a esa figura del México Bronco para amenazar a la presidenta. Y fíjate que, bueno, algunos dicen que la guerra sucia se extendió todavía hasta inicios de los 2000, pensando en todos los movimientos que hubo en contra del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, de Salinas, de Zedillo, todavía de Fox, y que forma parte de este momento histórico en donde se caracteriza, uno, por la insurrección de los pueblos, de grupos organizados, y dos, por la represión sistemática por parte del Estado. Así que ese México Bronco pues seguía vivo, y sí, en efecto se canaliza gran parte de este gran descontento en el fraude, en el desafuero de Andrés Manuel, pero eso eran las expresiones del México Bronco. Qué importante eso, Karen, porque el asunto que tú estás hablando de que se extendió la guerra sucia, efectivamente no termina en los 80s. Con la implementación de la guerra contra el narco, se convierte permanentemente como en una maquinaria de exterminio y represión permanente. Se transformó. Porque además ya estaba el ejército en las calles. Ya estaba el ejército en las calles, entonces creo que era importante mencionarlo. Esa guerra sucia efectivamente no se extinguió hasta el 1 de diciembre de 2018. Eran problemas colaterales. Daños colaterales, sí, pero Calderón. Sí, el México Bronco ahí estuvo apoyando todas las manifestaciones contra el fraude. Y todas fueron aplastadas. Todas fueron aplastadas y de dónde sale también el eslogan de Obrador, un peligro para México. De todas esas organizaciones que se hicieron, de todas esas manifestaciones organizadas por el pueblo, que sí era el México Bronco enojado por el fraude que había ocurrido. No esta cúpula a la que menciona Alasraqui, que pues sí se pueden manifestar violentamente por sus propios privilegios, que son pequeñitos. Sí, y de unas cuantas personas. Vamos al siguiente video. Se les voy a traer las fotos de quiénes son los principales generadores de violencia desde el gobierno de Morena. Y la gente, cuando los ve en la calle con carácter y con determinación, hay que enfrentarlos y ponerlos en su lugar. Una pinche gritiza y ahora hay que ponerlos en su lugar. Y dos cachetadas también, para que aprendan. Porque si no, no se va a arreglar este país, caro. Alasraqui hablando, amenazando a la presidenta, y este Porro hablando con Alasraqui también, de que si encuentras allá a un morenista, que le gritones y cachetadas. El discurso ya de violencia y de odio normalizado para que entonces las cuestiones ideológicas
y las cuestiones de pensar distinto se solucionen a través de gritarte y a través de cachetearte o golpearte o hacerte lo que quieran hacerte, Pues, simplemente por sí. pensar distinto, simplemente por apoyar un proyecto de nación distinto o por apoyar a la Cuarta Transformación, Marcela. Sí, ha sido esencial esta guerra del odio que ellos están haciendo, pero sí es de llamar la atención en esta época que no se lleve a cabo qué es lo que están pretendiendo, ¿no? O sea, que se haga lo que él dice implica un segundo Díaz Ordaz. O sea, este señor es el mejor alumno de ese hombre del 68, porque la lección es esa, o sea, que tú en las calles manifiestes políticamente una idea te hace acreedor de la represión, Claro, es lo que está diciendo. sí. Y eso sí lo hemos vivido en América Latina recientemente, lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Ecuador. Entonces sí es una, por un lado como que da risa, ¿no? Porque son personajes ridículos, pero por otro lado es un senador y sí pertenece a un partido y sí cobra un sueldo como funcionario público. Pues con nuestro Entonces dinero. del chiste Sí. pasamos a la Claro. tragedia. Claro. Y creo que es de observar. Es importante porque ahora que habla de la cuestión de la región, sí sucede en ciertas regiones latinoamericanas, tal vez en un ambiente con mucha más polarización. En el caso de nuestro país se está queriendo meter en este asunto Polarizar. cuando no hay elementos para estar polarizados. Hay un consenso pacífico mayoritario a favor de un proceso de transformación. Y con todo y eso están pidiendo e invitando que a las mayorías se les cachetee y se les golpee. Pero Sí, bueno, es- es que Alito así se expresa. O sea, Alito Bueno, su es- partido así se expresa, así siempre ha sido Y su él es partido. el golpeador, él es el bully, él es el machito que va y hace, él es el que ve a alguien diferente y lo calla a cachetadas. Eso es Alito y ese es el partido que él representa. Pues claro, históricamente. Históricamente Alito hasta deberían de hacer un estudio, tú que eres socióloga, de cómo funciona su mente. Ah, yo pensé que de su Porque- Botox, pero no. de No, eso bueno, también, pero de cómo funciona su mente, porque la representación tan fuerte de su partido en él, en su persona. Denle unas cachetadas. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabe lo que puede causar él al decir eso? De verdad, han habido tragedias que se han suscitado por ataques a personas que piensan diferentes y yo creo que en México ni Latinoamérica ya estamos en eso. Pues de ahí al mensaje homofóbico, por ejemplo, ¿no? por tener preferencias sexuales distintas, de ahí a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que De ahí agarren a a un alguien. montón de cosas. O sea, esto se puede agarrar para cualquier diferencia Pero fíjate y que cualquier tal vez diversidad. de creo que si pensamiento. lo hubiera dicho en contra de la comunidad LGTB, tal vez hubiera habido una reacción, pero ellos están mucho más fuerte de la comunidad, ¿no? Sí, pero yo sí. creo que estos medios se escudan en una legitimidad de diversidad política, Ajá, donde aparenta claro. que no es violencia, él está dando su punto de vista. Entonces también hay que pensar, ¿no? ¿Dónde está la comunidad que dice también, eso sí es una violencia al pensamiento distinto, como dice Sandy? Sí, Y claro. también se escudan en querer presentarlo como una metáfora, ¿no? En no hablar en sentido totalmente literal, sino, pues, solamente lo dijimos, pero no llamamos a que sea. Aunque aquí sí ahí dice pasando. cachetear, ¿eh? No, o sea, Sí, sí, unas pero lo cachetadas. dice, se podría interpretar que ellos lo dicen en términos políticos, literarios, metafóricos. Sabemos que no es así. Alito es un porro con todas las letras. Alito representa lo peor del PRI y también lo peor tanto en términos partidistas como en términos de cómo se ejercía el poder cuando era en el Estado. Ah, qué Represión, violencia, corrupción, nepotismo, desapariciones tortura, forzadas. desapariciones. Abuso. Eso está Ejecuciones súper, extrajudiciales. súper Sí. presente en la figura de quien hoy está al frente de este partido que está en decadencia y en futura desaparición. Sí. Así que el que lo diga no nos sorprende, pero sí nos preocupa, porque representa un partido político y porque también se le está pagando con erario de Público, todas y de todos nosotros. nosotros, sí. Y eso conlleva un código de ética como servidores. Sí. Que ellos también No, lo bueno, deben de ¿qué tener. responsabilidad de ética van a tener estas personas? Hay personajes que entran al partido y como que se introducen al partido. En el caso de Alito es más bien el partido se sangre del introdujo en partido. él. Sí, ¿no? él lo O sea, él encarna. se Y el PRI, encarna sí, claro. todo este PRI de lo que hablábamos el video pasado, de la guerra sucia que se extiende del 60 a los 80 y después continúa también con el panismo. Bueno, pues ahí está este asunto de violencia. Tenemos mucho más. Vamos con el siguiente video.
Semana de reclamos, protestas y chiflidos contra la presidenta Sheinbaum. Apenas lleva un año en el poder y cómo se le están complicando las cosas por todos lados. Parece que llevamos 2 sexenios con ella. Hace una semana, desde Tabasco presumía que lo único que ve al salir de Palacio es que la gente está feliz. Eso dijo. Pues en Chiapas y Oaxaca este fin de semana se notó otra cosa. Y vaya que son estados considerados bastiones. A propósito, pusimos los videos en este orden para que usted también arme todo lo que se está tratando de decir a través de los medios de comunicación, ¿no? Llamamiento, amenaza en contra de utilizar violencia en contra de la presidenta. Posteriormente, otro personaje que dice, sí, a los morenistas, a los que son de la 4T, gritos y cachetadas, o sea, golpes, violencia. Y este personaje, Claudio Ochoa, en Latinos, hablando de que hay grupos que ya están hostigando a la presidenta cuando ella dice que México está feliz, pero que ya hay grupos que están ahí atacando a la presidenta, ¿no? Y efectivamente, son grupos minoritarios. No más de 70 personas en diferentes lugares, en comparación cuando tiene su reunión con la gente, que son 4,000, 5,000 personas que están apoyándola, que le expresan su amor, que le expresan su agradecimiento y que le expresan que además es un pueblo que la respalda, porque lo que no dicen estos medios es que en estas giras, en donde pequeños grupos encararon a la presidenta, las grandes mayorías, sobre todo mujeres, que eso a mí me parece maravilloso, le gritaban a la presidenta, no estás sola. Y el que una mujer le grite a otra mujer, no estás sola, llegamos todas, que se invierta, que no se diga desde el discurso de la presidenta con el poder que tiene la presidenta Claudia decir, llegamos todas, sino que sea el pueblo que le diga a la presidenta, llegamos todas, por lo tanto, tú no estás sola, ese poder impresionante es lo que estos personajes no alcanzan a ver. Y entonces atinan a decir, grupos aislados están ahí, pues, queriendo manifestarse, algunos legítimamente, tal vez otros con otros intereses no tan legítimos, porque también lo sabemos que existen, y entonces se da toda la historia completa. El llamamiento es violencia en contra de la presidenta, en contra del proceso de transformación, Marcela. Sí, creo que cuando se estudia periodismo y medios de comunicación dicen que el periodista tiene una responsabilidad de informar y del hecho y demás, y con lo que estamos viendo en los medios, bueno, más bien estarían estudiando teatro, ¿no? Alguna arte creativa escénica, porque están haciendo énfasis en cosas que cuando pasan, si llegan a pasar, pasan de otra manera. O sea, es decir, la manifestación y el grito contra la presidenta, cuando en el contexto de transformación es mucho más complejo, es decir, puede ser gente que se acerca intentando hablar con ella de algún problema y lo convierten todo, o sea, cualquier manifestación mínima de crítica se invierte en el aparato creativo de propaganda en esta suma para decir una prueba más del fracaso de la Cuarta Transformación. Sí. Y el poder de los medios es cercar esa realidad. Claro. O sea, es decir, poner la cámara, el micrófono donde ellos quieren y hacer creer a la audiencia que eso pasa. Y entonces, aunque nosotros sabemos que la realidad corresponde con otro sentido, ellos están tratando de enfatizar en toda cualquier posible crítica que se haga. Y obviamente estos gritos a la presidenta o cualquier cosa que se haga, lo vimos también en lo que pasó en Veracruz, ¿no? Cuando se acercaron y la presidenta tuvo ese... como que le dijo que se detuviera al que se había acercado a la camioneta, en fin, cualquier motivo donde hay una presidenta expresándose también, lo convierten en un motivo de decir que la presidenta es una dictadora. Sí, porque la presidenta lo podían hacer los hombres, ¿no? Los presidentes hombres sí podían decir o podían ordenar y todo, pero que una mujer le diga a alguien, espérame tantito, porque más necesito escuchar a los demás. Y tú estás haciendo que no escuchan los demás. Claro. Porque es una mujer la que lo está haciendo. Sí. Y les duele que una mujer ponga límites, exija respeto, porque por supuesto que es presidenta, pero también es mujer. Y eso les duele profundamente, que la presidenta pueda ejercer autoridad
como mujer y como presidenta y como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, además, porque además estaba rodeado ahí de el DN3, los marinos. Sí, y quién era la persona también que fue a increparla, ¿no? También que se le investigó, también todos los nexos que tenía. O sea, no era una persona que llegó así de la nada a decirle, fue una cosa Priista, bien creo, ¿no? armada. Era un priista, un joven priista. Sí. Estuvo muy armado ese espectáculo. Y rescato lo que dice Marce, la realidad se impone. Hay una realidad que ellos le quitan el reflector, que le quitan el micrófono y todo, pero yo creo que ya de verdad México está tan informado de lo que está sucediendo realmente políticamente, que hay una realidad que se impone, que sale por las calles, que se ve y que se nota sobre todo, sí, como bien lo dices, con las mujeres, con lo que hoy podemos tener, con lo que hemos logrado y lo que nos falta todavía, pero que sin duda las bases ya están. Sí, algo rapidísimo antes de la pausa, Karen. Pues nada, que quisieran que la presidenta con estos discursos se alejara ya del territorio con esto de que Esa es otra. estás en una situación de vulnerabilidad, de inseguridad, bla, 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 para que se rompiera esta relación que hay, este vínculo con la gente, con el pueblo y con pues el México profundo. Una cosa antes de irnos a la pausa. Ante las amenazas, el discurso de odio y esta forma de querer maximizar ciertas expresiones de personas que tal vez legítimamente sí estén con alguna duda, con alguna situación, creo que el pueblo tiene que respaldar a la presidenta. Eso creo que es importante. Ante estas amenazas de violencia mediáticas y en las calles, lo que le toca, y así nos lo enseña la historia latinoamericana, es apoyar y cerrar filas con nuestra La presidenta. resistencia. Y eso es importantísimo. Vamos a la pausa. Todavía tenemos mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Regresamos. Yo apoyé mucho al narcotráfico de Obrador. Yo ignoraba que había recibido fondos por parte de narcotráfico en el 2006 y en el 2018. ¿Y eso hay evidencia de eso? Claro que hay evidencia, inclusive hay una carpeta de investigación. Si no me creen, también la presidenta, que era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también recibió apoyo del narco. ¿Esa carpeta quién la tiene, la que menciona? Está en Texas. Si usted gusta, pide información. Es que la embajada de Estados Unidos desmintió esa información. No desmintió. Comuníquese a esta periodista, Anabel Hernández, le han tirado mucho, pero realmente es una mujer que no han podido demandar, que no han podido caerle ninguna mentira, porque realmente ella se documenta. Señor, sí, ya la demandaron y ganaron la demanda. La ganó Pati Navidad. Sí. Pues es que sí, y además están todavía ahorita, no sé en qué vaya el asunto, pero es muy probable que Random House, la editorial, tenga que publicar en las próximas impresiones del libro una disculpa con respecto a lo que ahí aseguró sin ninguna prueba. Qué triste que haya una persona que asista a una marcha basado en un libro de Anabel Hernández. O sea, a mí eso me sigue pegando muchísimo, como cuando... Ay, se te cayó, se me cayó la banana. Se te cayó la banana. Hablando de esta Anabel Hernández, se me cae la banana. Pero a mí sí me parece que cómo se ha devaluado también la intención o lo que hace que la gente salga a marchar o salga a manifestarse. Si ustedes ven por qué salieron los jóvenes de los 60s, por qué salían los jóvenes de los 70s, qué era lo que pedían, cuál era su pliego petitorio, la lucha de las mujeres, la lucha feminista, la lucha de los trabajadores, la lucha campesina. Es decir, si cuando ves hacia atrás la marcha en contra del desafuero, en contra del fraude electoral, ¿no? Las marchas para encontrar comida a los 43 de Ayotzinapa, todas tenían un impulso colectivo, todas tenían un impulso en donde había una gran necesidad y se necesitaba hablar de esa necesidad. Y el que hoy haya personas en la calle que salga diciendo que porque leyó a Anabel Hernández,
habla de lo terrible de la oposición y de la gente que le crea a la oposición. Ay, no, es que es como hablar de psicoanálisis con Pablo Coelho, ¿no? O sea, sí, o sea, de verdad. Uy, aquí a lo mejor desilusionas no, a muchos. ay, perdón, no, de verdad, que sea lector de... Con todo respeto. Todo mi respeto para los lectores, pero pues es que, mira, este señor es una expresión de los resultados que tienen ahí sus comunicadores, que tienen espacios como Adela Micha, incluso como la misma Carmen Aristegui, que le da abre espacio a Anabel. Sí, que le abre los espacios a gente como Anabel Hernández con cero documentación, con libros de ficción, sí. Y que ahí están personas que efectivamente van a consumir ese producto. Sí tienen un público, y esta es la gente que va a esas marchas, que se va con esa historia. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos del señor que decía que la suavicrema tenía carácter? Sí. ¿No? Esta gente es la que va a esas marchas, y que ellos ni siquiera se toman la molestia en por lo menos informarlos o decirle a su gente a qué van a las marchas, a quién van a representar, porque no conocen. O bajo qué bandera y qué lucha, ¿no? Así es. A mí me parece bien interesante la conformación de las últimas marchas. No hablo de estos bloques violentos, sino de la conformación de quienes genuinamente odian, pues porque van con esa firme intención, odian tanto a Andrés Manuel como a la presidenta. ¿Cuál es su agenda política? ¿Es una agenda por más libertad, por más justicia? ¿Es una agenda por más derechos? No, es una agenda que está centrada en dos personajes a los que le tienen un férreo odio. A Andrés Manuel no le van a perdonar nunca el que diera dignidad a los pobres, a los olvidados, que rompiera con el clasismo y el racismo y lo expusiera. Y a la presidenta no le perdonan que es mujer y que tiene voz y que la hace valer. Sus dos consignas van en torno a los dos, el expresidente y a la presidenta, que forman parte de un movimiento de transformación. No tienen ni una sola demanda en términos de una agenda política, y creo que por eso se pierde este relato que pudieran generar, y se basan justamente en el correlato de ficción que genera Anabel Hernández y otros tantos periodistas que en realidad son muy buenos escritores de una narrativa de ficción. Sí, Marce. Sí, me parece que es triste que haya una población indefensa a la desinformación y que espacios como este, ¿no?, en medios públicos y otros hay, pero siguen siendo la resistencia, porque podemos creer que el señor sí leyó a Anabel Fernández y le creyó con lo que leyó, pero yo pensaría que más bien le creyó a los medios de comunicación que le dan esa noticia y que han construido esa narrativa de la que él habla. O sea, que ni siquiera leyó el libro. A mí me parecería que no leyó el libro, que ¿no? Más bien que escuché en una entrevista con Aristegui. Y también él mismo, informándose en los medios, no tendría que saber que le están mintiendo. Es decir, ¿quién nos forma en esa conciencia de que los medios nos están malformando políticamente? De que esa marcha que tanto ellos cubrieron era una marcha anti-4T, no una marcha ni por la justicia, ni a favor de nada. Entonces sí me parece que aunque uno no concuerde, no se concuerda con lo que el señor dice, mereceríamos medios de comunicación donde no nos llegue esa información, ¿no? Donde cuestionar a Anabel como a otros personajes que lo hemos hecho aquí fuera mucho más común. Y me parece que no. Sí, eso es bien importante. Digo, ahí nos metemos en un tema muy escabroso en el asunto de las libertades de expresión, pero a mí sí me parece que debería de haber igualdad de condiciones para desmentir abiertas mentiras como las que dice Anabel Hernández. El problema aquí es que estos personajes impunemente, como Riva Palacio escribe, impunemente, un personaje que dice que la verdad es irrelevante, una mujer que en todo lo que ha hecho se ha caído su mentira, que nunca ha podido comprobar absolutamente nada, habla de fuentes y fuentes y nunca, ¿no? La fuente de los deseos, la fuente de sodas, pero nunca una fuente real, 12, un video, un audio, nada. Sí. Y entonces a mí eso me parece, que no haya igualdad de condiciones cuando ellos son los que justamente están diciendo que no hay libertad de expresión en México. No, hombre. Y la realidad es que más bien lo que no hay en México es igualdad de condiciones en cuestión de los medios públicos con los medios corporativos. Un piso parejo. Un piso parejo en donde podamos verdaderamente ser un contrapeso a las mentiras abiertas de estos personajes, y que de alguna forma también desde este lado de los medios públicos nos conformemos en que, pero es que tenemos a la presidenta y tenemos la mañanera. No,
Somos estos espacios libres y alternativos los que tendríamos que hacer ese contraste, pero no hay igualdad de condiciones. Todavía. Y ellos que dicen que no hay libertad de expresión, cuando No tienen puede, todos los están espacios, hablando. cuando tienen todos los periódicos. Dígame un periódico que no sea de derecha. Un periódico que no sea de derecha. Regeneración. Y posiblemente La Jornada, con todo y lo que le puedes criticar a La Jornada hoy en día. Díganme una estación que no sea de derecha. Sí. Un canal de los medios hegemónicos que no sea de la derecha. Ninguno. O sea, no hay ni uno solo. Y dicen que no hay libertad de expresión. Qué tremenda, qué No, tremendo y qué son, tremendo, ¿verdad? sí, y qué tremendo que este gran daño que han orquestado ya se dé en una expresión como la de un ciudadano de a pie, que a lo mejor asistió legítimamente a la marcha, Sí. pero pues cuánta desinformación lleva ahí, cuánto sesgo hay. Da tristeza ese grado de desinformación. La verdad es que da tristeza. Más allá de burlarnos, en este caso da mucha tristeza que haya este tipo de manifestantes. Vamos con más videos. Otra vez, verte. Otra vez, gracias, A ver, otra vez. échale, todo tuyo el espacio. Hemos fracasado como marcha. ¿Por qué? Hemos fracasado como marcha, como pueblo, porque no hay una total desorganización. Nos entrevistamos el 15 de noviembre, nos vimos, sí soy el que le grité y le sigo gritando, pero hay que reconocer en todo que hemos fracasado como organización, los jóvenes realmente fracasaron como organización y tenemos que echarle para adelante, ¿no? Porque la lucha está, el hartazgo de las personas se siente, pero la organización de la juventud no se siente. Somos 10 esta vez, somos 10. Bueno, el video anterior y este es de Meme Yamel, quien salió a las calles a hacer estas entrevistas, y en este pues ya hay la aceptación. Ay, de no, Somos ya 10. dice, ni al Somos caso, 10. Julián, somos 3, ¿no? Ay, sí lo aplicó completamente. Quedó perfecto. Pues es que, ¿qué esperaban? Ni siquiera tuvieron como la conciencia de pensar, acaba de pasar lo del 15, vamos a esperar un mes descansar para un poquito. reorganizarnos, para volver a la estructura. No, el 20, vamos, se nota que no han salido nunca a calle. Claro, Se claro. nota que no Ni conocen estratégicamente lo que- en ese sentido no del tienen tiempo. estrategia, ¿no? Decían allí, me sorprendió mucho que decían, esto es casi como el Yo Soy 132, Ay, no, ¿qué? ¿no? ¿Qué? Ya, y te lo digo a ti porque Iba a decir yo una sé que tú palabrota, fuiste. pero ya no. Imagínate Sí. a ese grado, una disociación. Entonces no entienden cómo funcionan los movimientos sociales porque pues no los conocen, nunca han salido a la calle. Incluso los funcionarios o gente que está ahí haciendo de titiritero, pues es gente que ha hecho política desde los escritorios, Sí. que nunca han salido a pie de calle a ver lo que es estar ahí. Y que ahora que experimentan con estos movimientos artificiales en las calles, les sale todo mal, ¿no? Personas que le crean a Anabel Hernández. Eli TV también, creo, en la última marcha entrevistó a un joven que estaba leyendo lo que le habían escrito, pero más mal leído, porque lo leyó muy mal, ni siquiera leyéndolo lo pudo decir bien, y entonces justo se provoca eso. Es que, ¿sabes qué? Estas últimas concentraciones no han surgido de una espontaneidad orgánica, que es lo que caracteriza a los movimientos sociales. Como el Yo Soy 132, Exacto, ¿no? y justo ese era un parámetro que me parece importante. El 132 no es que se hiciera una gran convocatoria primero, desde los medios, desde todas las cadenas de Salinas Pliego, Exacto. desde un sinfín de cuentas de bots pagadas y 90 millones de pesos invertidos para que se explotara en redes, sino que era desde un descontexto genuino en las propias universidades, y a partir de ellos empezaron a construir las redes, que sí, después se pasaron a través de los medios digitales, que en algunos casos, que muy poquito, se daba exposición mediática. No, aquí se construyó al revés, y claro que hubo algunas personas que sí participaron y que genuinamente asistieron, pero la construcción orgánica que tiene un movimiento social no es lo que estuvimos viendo, y se nota totalmente. Sí. Todas las... No puedes lograr ni con todo el dinero ni con toda la planeación un movimiento orgánico. Claro. Acuérdense ustedes que Sí. cuando fue lo de Peña Nieto, además estaba en un lugar en donde era poco probable que saliera una manifestación en contra de él, porque estábamos hablando de la Ibero. De la Ibero. Y entonces surge este movimiento de la Ibero y se tuvo que ir a esconder al baño el señor. Sí. Y de Grandes ahí se momentos desata de la todo, historia. todo un proceso. Bueno, hay varias historias de eso, pero al final sucede ahí de manera orgánica y de ahí se empieza un movimiento que, a ver, el movimiento Yo Soy 132, teníamos una causa muy digna, muy genuina. ¿Cuál era? La democratización de los medios de comunicación. Sí. Por cierto, que eso no se ha logrado. Que era lo que decíamos anteriormente, no ¿sí? hay piso parejo, no hay democratización de los medios. Lo que hay, si acaso, es una limosna
de pluralidad en los programas de Televisa, en los programas de Milenio, en donde invitan a diferentes a personas de la 4T, y a veces invitan a ciertas personas de la 4T, que es así como, si estos son de la 4T, yo no quiero saber cuáles son los anti-4T, ¿no? Pero no se ha logrado la cuestión de la democratización, el derecho a la información, que es un derecho humano de la gente, del pueblo, a estar bien, como tú decías, bien informado. Eso no se ha logrado. Sí, yo recordaría cómo hicieron que acabara el 132. Acabó el 1 de diciembre cuando entró Peña Nieto con compañeros y compañeras en la cárcel. Sí. Así bueno, acabaron. Sí, Ajá. Entonces, también ni siquiera se parece este movimiento al 132 porque no hay una causa común que se vea, pero también no se parecen las condiciones en las que marchábamos tampoco. O sea, no acabó para nada con flores recibiéndonos en Palacio Nacional, acabó con policías y Peña Nieto entrando a gobernar. Entonces, tampoco se parece ni el inicio ni el final. Ni el final, el final. Ni la estructura. Nada. Siempre sonamos como de, es que cuando yo era joven y Ya participaba. sé. Ya que ya nos sentimos como si fuéramos los tíos. Existía el Encarta, Los ¿no? tíos. Sí, ya somos como tías y tíos. Pero no panistas, ¿eh? Pero en mis Nunca tiempos. jamás panistas. Vámonos con más. Segundo punto, a ver, Sheinbaum dijo que si la televisora de Ricardo Salinas, TV Azteca, continuaba con la línea editorial en contra del gobierno, perdería anunciantes. Fíjate el tamaño de esto. bueno. Fíjate el tamaño de esto. Ni en las dictaduras más duras, Javier, se ha escuchado una amenaza de este tipo. Con esta declaración, la presidenta de México no solamente amenaza a una televisora, sino que nos amenaza a todos los medios de comunicación y lo más importante, amenaza la libertad de expresión. Oye, lo que decías, la actuación. Sí, es una actuación. Porque es una actuación, pero de un guión bien chafa. Porque la presidenta lo único que dijo, hasta le dio un consejo a Salinas Pliego, dice, o sea, si sigues por esa línea de odio, tus anunciantes no van a querer anunciarse ahí en donde solo hablas de odio. Y es que si tú prendes Azteca, todos, desde la mañana Así hasta es. Javier Alatorre, contra la 4T, odio. alineadísimos. Alineados el discurso a las personalidades. Bueno, me estaban diciendo que hasta Pati Chapoy, que tiene que hablar esta señora de política, que habla de chismes, que toda su carrera la ha basado en chismes, en hablar mal del cuerpo de las personas, de lo que se casó, se divorció, o se engañaron a tal persona, y ahora ya habla de política y le dan el guión abierto para que hablen contra la Cuarta Transformación. Bueno, en principio también hay que decir, en las dictaduras no hay medios de comunicación. ¿No? Porque ella dice, es que ni en las peores dictaduras, en las dictaduras no hay medios de comunicación, ¿De cuáles no hay habla libertades. este señor, no? ¿De qué dictadura se refiere? Esta señora, porque es mujer. Esta señora. Sí, bueno, pequeña aclaración. Señores, que se integre. Esto fue orgánico, Y señores. la que soporte Fue fue orgánico, ¿eh? No estuvo planeado para decirle señora a Pajés. ¿Cómo ves, Karen? Pues se tergiversa, es parte de esta narrativa, el querer presentar palabras que no se dijeron, el querer cambiar o presentar los fragmentos que les convienen a conveniencia para hacerse las víctimas. Genuinamente se busca un papel de ser víctima y de que se atenta por parte de la Cuarta Transformación y todos sus representantes y sus youtubers chayoteros y sus propagandistas del régimen, se atenta contra nuestra libertad de expresión mientras lo dicen, o en espacios que son concesiones en televisión abierta, o mientras lo dicen en grandes medios digitales con muchísima inversión y con algunas inversiones que también preguntaríamos si no tienen una afiliación partidista y un interés detrás. Así que eso es lo que se va a querer hacer, presentar una contranarrativa que intenta hacer sentido en el imaginario popular, pero que sabemos que gran parte de la forma de contrarrestar esta narrativa es con el cara a cara, el trabajo puerta a puerta, el encontrarnos todas y todos, y también estos espacios de discusión, de análisis y de presentar la otra cara de las Y noticias. vamos a decirles algo peor. Ojalá se expropiara TV Azteca. ¿No? Y aún Mira, así, qué bomba, ni siquiera, qué bomba de Hoy viene Marcela. fuerte, y aún así Marcela. ni siquiera sería dictadura.
Es decir, Exacto. sería Qué el fuerte. Estado haciéndose Sí. cargo de su responsabilidad de un canal que le pertenece. Pero imagínense, Sí. ahí Sí, sí, la- las primeras planas, ¿no? Y contra esta maquinaria económica maquiavélica que incluye medios, que incluye puestos de trabajo, que incluye empresas pequeñas, o sea, sería maravilloso. Ahora, si Salinas Pliego, porque es una forma de hacerlo nuevamente un perseguido, ¿no? No, es que vean, ya hasta lo están amenazando de Palacio. Pues que se una esta minoría, porque al final sí son una minoría, que se una como los empresarios lo han hecho. Han dado el ejemplo empresarios uniéndose al Plan México, uniéndose a todas estas partes de la soberanía alimentaria con nuestro presidente. Que se una, mire, pague y únase. Eso es lo único que se le está pidiendo. Mira, yo sí, aquí con lo que cayendo en la provocación de Marcela, sí me parece que en México todavía estamos en una construcción del Estado de Derecho y que el derecho de las audiencias esté por encima de intereses corporativos o cuestiones económicas. Cuando restauremos realmente en México el Estado de Derecho y el derecho de las audiencias, que también son pueblo, usted como audiencia también es pueblo, sí podríamos decir que tendría que ser importante o crucial para la democratización de los medios y para la libre información el que se le quitara la concesión a Televisión Azteca. Totalmente. Por supuesto que sí. Y creo que en ese sentido no tiene que venir esto del pueblo, más bien no tiene que venir del gobierno, tiene que venir del pueblo, de ir armando esto y de apoyar y de seguir apoyando este proceso de transformación hasta que se garantice en la televisión el derecho que tenemos como audiencia, a que no nos manden Lo que estos merecemos. porros con mensajes de odio y mentiras totales o absolutas. Estamos muy enojados. Ah, no, ¿va? Sí. Vamos a pausa. Regresamos. Hagamos Vecinos y transportistas bloquearon casetas y tramos carreteros en al menos 20 estados del país. Tienen planteamientos muy concretos que están al alcance del gobierno de la República y que el gobierno se niega a resolver. No sé si por incompetencia o por colusión con el crimen organizado, que este cínico gobierno corrupto de Morena ha abandonado por completo al campo mexicano. Está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad. Hay quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan. La ley de aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de garantizar el derecho humano al agua. Lo dijo la Secretaría de Gobernación, que detrás de todos ustedes hay partidos políticos de oposición. Ynoslo. Sí, con franqueza, sí pertenecía a un partido, pero ese partido que yo pertenecí ya no existe, se llamaba PRD. A ver, Karen, rapidísimo, tú que estás... 4 hechos. El primero, son demandas legítimas las que se tienen, tanto en materia de seguridad como de protección de la producción. Claro que sí. Segundo hecho, se han tenido mesas de trabajo en todo el país, sí, más de 200 en las últimas semanas. Tercer hecho, se han avanzado en acuerdos locales en las diferentes regiones de nuestro país con personas que estuvieron en desacuerdo y que después se llegaron a tratos que consideraron justos. Se ha reforzado también la seguridad en las carreteras por parte de la Guardia Nacional. Cuarto, ¿por qué si se han avanzado en acuerdos locales? En las mesas en donde está toda la prensa y toda la exposición mediática, se levantan y se van. Hay intereses partidistas. Y amenazan con... Hay intereses políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias, mi querida Marcela. Gracias por estar con nosotros. un Programón. Mi querida Sandy, nos vemos. Gracias, chicas. Mi querida Karen, gracias por todo. Pues Tiempo de Mujeres. Mi nombre es Jonathan Pérez. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche y el próximo sábado en punto de las 14 horas aquí en Capital 21. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese mucho. Bye, bye.